Dios me los bendiga. Bienaventurado aquel que oye, aquel que ve, aquel que siente las palabras espirituales de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras del Dios Todopoderoso, porque hasta Él necesita que lo alaben. La alabanza es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gloria y la honra es para ellos. Hermanos míos, hoy tengo una enseñanza muy hermosa. Espero que se suscriban y le den a la campanita. Y les voy a leer un pedazo acá en Eclesiastés 1:9. Hay un misterio. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo de la tierra, debajo de este sol, debajo de esta atmósfera, no hay nada nuevo. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Qué misterio y qué sabiduría lo que nos dice esta palabra. Todo se repite. Todo ha sido un ciclo de purificación para nosotros, los seres humanos. El Señor nos prueba. El Señor trabaja con el bien y con el mal. Él es el dueño, Él es el Señor de señores. Él es el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, y todo lo hizo y lo hizo para Él. Señor, esto nos enseña que todo el tiempo pasado, como dice acá, hay algo de que se pueda decir que hay esto que sea nuevo. Ya fue en los siglos que nos han predecido, o sea, ya pasó. Es una enseñanza y vamos saltando renglones tras renglones hasta llegar a la meta final. El Señor dice que esta es la última vez que va a tratar con el ser humano. Ya no hay más oportunidades. Ya esta es la última redención. Ya probó a los que sacó de Egipto, ya probó a los de Noé, ya probó a Adán y Eva, ya probó a todos ellos. Ahora esto es la última generación con la que el Señor va a tratar. Y esperemos que usted despierte de la mentira de la serpiente, despierte. Este no es el mundo que a usted le toca vivir, no. Despierte, no se deje guiar por el televisor y por los programas que pasan ahí. No se deje guiar por lo que usted ve ahora en su teléfono. Somos una generación de cristal nueva. ¿Por qué? Porque el maligno, la serpiente antigua, nos ha querido engañar y nos ha querido sacar de los caminos de nuestro Señor. Pero aquel que es inteligente, aquel que está inscrito en el libro de la vida, tarde o temprano, despierta y se da cuenta por el camino, por la ceguedad que lo lleva la serpiente antigua. Y dice, yo no te voy a seguir más, porque yo sé que hay algo mejor, hay un camino mejor que Dios nos tiene a nosotros. Y Él nos va a probar, nos va a refinar y nos va a destrozar y nos va a componer como un vaso nuevo y limpio para servirle a Él. Cuando nosotros nos arrepentimos, hacemos una metanoia en nuestra vida que ni siquiera los psicólogos saben cómo nosotros cambiamos de vida, cómo nosotros despertamos, nuestro cerebro se ilumina. Nosotros somos luz del mundo. Por eso que Él dice que cada quien que lo recibe Él es una luz que no se puede poner debajo de una cama. Es una luz que brilla. Y dice el Señor
que somos nuevas criaturas por la muerte y por el pacto que hizo Jesús en la cruz, porque Él se ofreció como cordero al matadero por nosotros. Hermanos, vamos a leer aquí en Números. Dice que el pueblo de Israel se quejó cuando fue sacado de Egipto, porque nosotros estamos egiptados, nosotros somos de Egipto, estamos acostumbrados al mundo, a las facilidades del mundo, a todos los vicios del cigarrillo, del alcohol, de todas las cosas malas que el maligno nos pone a nosotros en nuestro corazón y en la mente por medio de los gobiernos, por medio de la educación. Nos han puesto como una generación de cristal que ya no pensamos, ya no razonamos. La gente le da miedo cambiar por el que dirán. Pero dice aquí, cuando el maná del pueblo de Israel caía del cielo el maná, y todavía dudaban del poderío del Dios Todopoderoso, dudaban. Y decía el número 21:4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, una tierra que el Señor les iba a entregar, así como nos va a entregar a nosotros, pero tenemos que ganarnos esa tierra. Y dice, y el pueblo la mitad del camino se desanimó y habló mal de Moisés y del Dios Todopoderoso, pero Dios se da cuenta de todo. Dice, el pueblo por el camino habló, el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto, donde ellos estaban súper cómodos, para que muriéramos en este desierto, pues no hay pan, no hay agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano, del maná, así como iba a caer la palabra de Jesús Nazareno, que es el pan de vida para nosotros. A ellos les caía un pan liviano para poderlos sustentar hasta que ellos llegaran a esa tierra, porque el Señor sabía lo mejor para ellos, pero eran de dura cerviz, era un pueblo sin sabiduría. Y todo eso nos ha llevado a nosotros, todas esas experiencias, todo lo que estamos leyendo es para mejor, para nosotros cambiar, para darnos ejemplo al Señor. Por eso que dicen que no leas el Viejo Testamento, porque eso no tiene que ver nada con el Nuevo Testamento. Es lo mismo, como dice Eclesiastés, es lo mismo. ¿Qué no ha pasado de igual? Todo ha sido lo mismo para refinarnos a nosotros. Y dice así, el Todopoderoso, como ellos hablaron mal y pecaron, porque es pecado, ¿cómo van a hablar del Todopoderoso? Envió un juicio de serpientes ardientes que los mordieran. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así como nosotros, si nosotros no oímos, si nosotros no hacemos un cambio en nuestra vida, si nosotros no vemos ese pan si no oímos la palabra de Dios, y si nosotros no vemos a Jesús Nazareno crucificado en la cruz, como así puso Moisés a la serpiente en un palo, para que cuando lo picara la serpiente ellos miraran ese vástago y ellos miraran y se curaran del pecado de la muerte. Así nosotros, cuando miramos a Jesús Nazareno es crucificado, nosotros somos crucificados justamente con Él. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida no se perderán, dice Jesús. Señor, no deje que se me pierda ninguno, y no nos vamos a perder aquellos que en verdad, en alma, cuerpo, alma y espíritu tienen un nuevo renacer, una nueva criatura, porque el Señor nunca dejó de crear. Nosotros somos nueva creación. Y dice así, el Todopoderoso envió esos juicios para muerte. Entonces el pueblo, cuando vio toda esa lluvia de serpientes, entonces eran picados y el pueblo murió mucho pueblo de Israel picado por esa serpiente. Entonces dice aquí, el pueblo salió corriendo
y se arrepiente el pueblo. Entonces, pero se arrepienten es por miedo, no porque vieron las obras del Señor. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado mal del Señor, mal de Dios contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y entonces vino Moisés y oró, intercedió por el pueblo. Y el Señor, así como Moisés intercedió por el pueblo, Jesús intercedió por nosotros. Y nosotros tenemos una oportunidad de vida. Y dice aquí la solución. ¿Cuál fue la solución al problema de la muerte? En Números 21:8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente vivirá. Asimismo, cuando nosotros vemos a Jesús Nazareno, tendremos una vida eterna. Tenemos una vida eterna como lo prometió Él. Estas personas iban a tener una vida temporánea, porque iban a ser salvados de la picadura de la serpiente, mirando solamente la serpiente. No era para adorarla, como después hicieron dioses de serpientes para adorarla, creyendo que el Señor le estaba diciendo que adoraran serpientes, que adoraran ídolos. Se equivocaron. Dice aquí, y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguien la miraba y el que fuera mordido sería sanado y tendría vida, así como nosotros vamos a tener vida eterna por nuestro Padre, por nuestro Hijo, por el Hijo del Padre, Jesús Nazareno. ¿Cómo aplica esta enseñanza? Nosotros desde los siglos pasados rechazamos el pan del cielo, la palabra de Jehová, nuestro alimento de vida, nuestro maná. Él es nuestro maná, Jesús Nazareno. El juicio es eterno. La paga del pecado es la muerte. Dice que la palabra de este libro es vida. Abandonar la palabra nos llevará a la muerte, pero a la muerte espiritual, porque nosotros somos eternos, así nos vea ahorita en carne y nos vea, pero nosotros somos eternos porque nuestra alma no va a morir y seremos llevados, nosotros seremos llevados en nube por nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo prometió. Y dice, el juicio es eterno, la paga del pecado es la muerte. Y dice, la palabra es vida. Abandonar la palabra nos lleva a la muerte espiritual. Tenemos que mirar a Jesús levantado en el madero, como la serpiente de bronce fue levantada en aquella época. Todo el que mirara a Jesús Nazareno y lo siga, aunque esté muerto, él vivirá. Y esta es la palabra y la enseñanza que nos deja, porque dice Juan 11:21, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No quiere decir que si está muerto, ya después de muerto no hay oportunidad. Si está usted vivo y usted cree, usted tendrá vida. El que está vivo y no tiene al Señor está muerto. Pero el que está vivo y tiene al Señor llega a tener la vida eterna. Esta carne se puede quedar enterrada, pero usted de una vez se va con nuestro Padre Todopoderoso. Y dice así, Jesús fue levantado para traer sanidad al pueblo de Israel y a las naciones. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios, porque no envió
Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino que lo envió al mundo para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero créame, hermano, que si usted no ha creído en él, ya ha sido condenado. Señores, dense una oportunidad y busquen de Dios, porque ya estamos ya en las finales. Ya estamos en los últimos tiempos. Dice, todo aquel que mira a Jesús sabrá que es Él, el maná del cielo, la palabra del Señor en forma de hombre, la que bajó del cielo, la imagen visible del Todopoderoso. Dice el Señor que Él no hacía nada por cuenta de Él, que Él hacía todo lo que decía su Padre, porque Él fue obediente. Dice Juan 8:28, les digo pues, Dios cuando hayáis levantado al Hijo, dice Juan 8:28, le dijo, pues Dios cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. Y así habló el Padre Todopoderoso. Yo le invito este día de hoy a que tenga conciencia, no se deje arrastrar por la serpiente antigua que es el demonio. Toda la mentira de Satanás está en el mundo, está en ese Egipto, está en la comodidad de ese mundo. Yo le invito a usted a que salga de allí, salga de esa comodidad y salga, porque Dios necesita guerrero. Dios no necesita una persona que se deje envalentonar por cualquiera. Dios necesita personas de cambio, personas inteligentes, porque todo aquel que llega a los pies de Él y lo ve, se vuelve una persona sabia, inteligente. No se ha dejado arrastrar por la mentira del diablo, porque a Él le fue entregado para ver cuánto se lleva. Pero el Señor, aquellos que tienen inscrito en el libro de la vida, Él les da una oportunidad y se la da grande. Señor Todopoderoso, hoy te doy gracias por esta palabra que he hablado hoy, y espero que cada quien haga una metanoia en su vida, haga un cambio y que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Yo lo invito a usted a mirar a la cruz, donde el Señor derramó su sangre preciosa, como cordero fue llevado al matadero, y yo le pido a ustedes que por eso sean salvos, porque el Señor no vino a condenar, sino para salvación. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en otro momento.